cordial saludo. Vamos a resolver el ejercicio número 20 de la unidad número 1 Física y Medición del libro Serway 2015. El ejercicio dice, un átomo de hidrógeno tiene un diámetro de 1,06 por 10 a la menos 10 metros, según se deduce del diámetro de la nube esférica de electrones que rodea el núcleo. El núcleo de hidrógeno tiene un diámetro de aproximadamente 2,40 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, A. Para un modelo a escala, represente el diámetro del átomo de hidrógeno por la longitud de un campo de fútbol americano, 100 yardas o 300 pies, y determine el diámetro del núcleo en milímetros. B. ¿Cuántas veces el átomo es más grande en volumen que su núcleo? Ok, entonces como primer paso vamos a tomar todos los datos que nos da el ejercicio. Lo primero que nos dice es que un átomo de hidrógeno tiene un diámetro de 1,06 por 10 a la menos 10 metros. También nos dice que el núcleo del hidrógeno, su diámetro es 2,40 por 10 a la menos 15 metros. Luego nos da un dato extra que dice que el diámetro a escala del hidrógeno son 300 pies o 100 yardas. En este caso lo vamos a trabajar en pies. Entonces, tenemos que un pie equivale a 304,8 milímetros. ¿Por qué? Porque nos está solicitando en el punto A que hallemos el diámetro del núcleo en milímetros. Sin embargo, primero tenemos que hallarlo a escala para poderlo convertir a milímetros. Entonces, sabemos que el diámetro del núcleo a escala es igual al diámetro del núcleo por el diámetro del núcleo a escala sobre el diámetro del átomo a escala sobre el diámetro del átomo. Entonces, simplemente reemplazamos esto que acabamos de decir y ponemos diámetro del núcleo. Sabemos que el diámetro del núcleo es 2,40 por 10 a la menos 15 metros por la conversión que vamos a hacer, que son 300 pies, que es el diámetro a escala del hidrógeno, sobre 1,06, que es el diámetro del átomo. Todo esto nos da, cancelamos metros con metros, dividimos 300 sobre 1,06 por 10 a la menos 10. Esto nos da como resultado que el diámetro del núcleo, 2,40 por 10 a la menos 15, se multiplica por 2,830 pies. Ya cancelamos metros con metros, nos va a quedar en pies. Esta multiplicación nos dice que el diámetro del núcleo a escala es 0,0679 pies. Ahora, convertimos estos pies en milímetros con el dato anterior que tenemos arriba que dice que un pie equivale a 304,8 milímetros. Esto quiere decir que multiplicamos esta cantidad, que es el diámetro del núcleo a escala, por la cantidad de milímetros que equivale un pie. Esto nos dice que el diámetro del núcleo a escala en milímetros es 2,07. Ahora, para la pregunta B, dice ¿cuántas veces el átomo es más grande en volumen que su núcleo? Primero tenemos que saber que los dos son esféricos. Entonces necesitamos saber cuál es el diámetro de una esfera. Para hallar el diámetro de una esfera se utiliza la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. Sabemos que para saber la diferencia entre dos esferas se divide una entre otra. Entonces tenemos que el diámetro o la diferencia de los diámetros es igual al volumen del átomo sobre el volumen del núcleo. Entonces sabemos que tenemos la fórmula de volumen esférico, entonces tomamos la fórmula 4/3 de pi por radio del átomo, que es volumen del átomo, sobre 4/3 por pi de pi por radio al cubo del núcleo, ¿ya? Si cancelamos 4/3 de pi, 4/3 de pi, nos queda radio al cubo del átomo sobre radio al cubo del núcleo. Esto también lo podemos representar como radio del átomo sobre radio del núcleo elevado a la 3. Entonces, simplemente reemplazando lo que tenemos acá, primero vamos a decir que el radio es diámetro sobre 2, según la fórmula que diámetro es igual a 2 veces radio, entonces sabemos que radio es diámetro sobre 2. Ahora vamos a tomar eso y lo vamos a unir con lo que acabamos de hallar y decimos que el radio del átomo es igual al diámetro sobre 2, al diámetro del átomo sobre 2. Lo reemplazamos acá y lo mismo hacemos en la del núcleo. Entonces, radio del núcleo es igual al diámetro del núcleo sobre 2. Acá ya lo tenemos, cancelamos el 2 y todo esto nos quedaría que para saber la diferencia del volumen es igual al diámetro del átomo sobre el diámetro del núcleo elevado a la 3. Entonces, ahora tomamos esta fórmula que acabamos de hallar y simplemente reemplazamos los datos que tenemos que nos dio el problema.
decimos que el diámetro, aquí me falta un 3, decimos que el diámetro de la diferencia de los volumen, perdón, es igual al diámetro del átomo, que es 1,06 por 10 a la menos 10 metros sobre el diámetro del núcleo, que es 2,40 por 10 a la menos 15 metros. Todo esto nos da que esto es igual a 4,42 por 10 a la 4 al cubo. Si ya lo elevamos al cubo, nos dice que la diferencia de volumen es de 8,62 por 10 a la 13 metros. Muchas gracias.